Hola a todos y bienvenidos a Rock and Reactions. En el día de hoy vamos a comentar, bueno, vamos a reaccionar sobre una banda japonesa. Tengo aquí a mi lado a David. Hola, ¿qué tal, David? ¿Cómo estás? Hola Ángel, pues nada, encantado de estar aquí en este nuevo proyecto y andadura contigo y a ver con qué me sorprende, porque este grupo no lo conozco yo. Bueno, no es que tampoco lo conozca yo, sino que me he metido en esta vorágine de escuchar o intentar escuchar nuevo heavy metal o nuevo rock y veo que la mayoría de las innovaciones parten del rock japonés en su mayoría asiático. Parece que han, por lo que me comentan, han cogido todo lo que es la base del heavy clásico europeo, ¿no? O de los géneros que han nacido por allí, y sin embargo le han dado su toque personal y están haciendo barbaridades. Y hay un grupo que está sonando muchísimo, que me comentan que ha estado incluso recientemente en España, que se llama Love Bites. Love Bites es un grupo, a ver, se fundó en 2016 y resulta que los miembros fundadores de este grupo, que son la batería, a ver si lo digo bien, Haruna y la bajista Mijo. Con el tema de los nombres japoneses vamos a tener muchas veces polémica, David. Resulta que se funda en 2016, pero en 2021, creo, por verano, se fue la bajista que fundó el grupo. Imagínate tú, Ah, bien, cojonudo. imagínate tú Iron Maiden y se va Steve Y Harris, Sebastián ¿sabes? Harry, por ejemplo. Vale, pues se quedaron tan planchadas por lo visto que, Bueno, ha que pasado también, ¿eh? claro, Sepultura se fueron los Cavalera, que fueron los fundadores de la banda, así que pues el grupo, en vez de contratar, digamos, a un bajista de estudio, pues decidieron parar y esperar a ver si encontraban, digamos, a la bajista ideal. Y la incorporación ha sido Fami, una chica que tenía un canal de YouTube. No era, digamos, no tenía un grupo anterior, sino que tenía un grupo, un canal de YouTube haciendo covers con el bajo. Así que parece ser de que, bueno, pues a todo el mundo le está encantando. Vamos a fijarnos también en esa bajista, a ver qué opinas sí, tú, sí, a si ver. realmente da la medida del grupo. Y vamos a hacer un repaso de los integrantes. Asami a la voz, Haruna batería, Midori guitarra solista, Miyako guitarra solista también, porque aquí se comparten, digamos, responsabilidad. O sea, que son Em, todos chicas. sí, un grupo entero de chicas. Y Ah, mira. Fami. Fami es además la nueva incorporación y creo que es muy jovencita, tiene 20 años. El resto de miembros tienen 30 y algo. Así Bueno, que son jóvenes todavía. son jóvenes, son jóvenes. Nosotros que nos gustan las viejas glorias que tienen ya sus Claro, 70 estamos acostumbrados a que o el más. cantante, claro, el cantante de Judas Priest tiene 70 años, pues, claro, son jovencitas. A ver si digo bien el título. Lo que vamos a ver se llama Soldier Stands Solitary. Es un vídeo de 2023. No hace mucho. Es reciente, así que, bueno, vamos a ello, a ver qué vemos, David. Vamos a ver. A ver con qué nos sorprenden. Vamos allá. So yes, yes, storytelling. Never comes, was it ever, ever, yeah?
¡Buah! Joder. ¡Buah! Estoy flipándolo, ¿eh? No sabía yo de esta chavala, pero joder. Es, a cuál mejor, ¿no? Porque Es que además lo iba viendo y según iba viendo las transiciones de las guitarras de una a otra, de todas formas este grupo me estaba recordando mucho a Dragon Force. Es que lo estaba viendo a Herman Lee con Sam ahí en las transiciones, a Guian Celón en la batería y la verdad que las chicas lo han hecho, vamos, esta canción, creo que buscaré, buscaré sus discos y los escucharé. bueno, mejor los escuchamos aquí en el canal y O, así o los vamos lo escuchando porque, poco a hostia, yo poco, quiero yo más de creo que esto, ¿eh? esto hay que ir disfrutándolo porque este grupo es una barbaridad. Em, a cada una dándole su espacio a la otra, me ha llamado mucho la atención de que había como una especie de polletes, así como, Sí, eh muy Iron Maiden. efectivamente, es decir, y se iban subiendo conforme le tocaba hacer alguna el solo, se subía encima y se destacaba, ¿no? Sí, Además, sí. parece que no son muy altas también, Hombre, de son japonesas. pero Ya, que ya sabemos que tú y yo que pero me tenemos un parece una japonés ahí en Fórmula 1 que mide el pobre unos 60 y es un pero me parece chico. una idea muy innovadora de vas a destacar un solo y te subes encima, o la cantante está ahora en su, momento protagónico y está arriba y, Además, ha habido una de ellas que ha puesto la postura total de Slash. sí, Así tocando la guitarra así un poco torcida, digo, habrá mira, que solo ver le cuáles falta son el sus sombrero. claro, habrá que ver cuáles son sus influencias también, Sí, ¿no? sí, sí, sí. Em, pues, bueno, y la bajista, ¿no? Me ha llamado la atención una cosa, bueno, aparte de que toca ha tenido su momento también de solo de bajo, es un bajo de 5 cuerdas y toca con dedos, es decir, que no es muy habitual en el heavy, tocar con dedos porque Poquitos hay. requiere, claro, requiere mucha técnica, porque, claro, a esas velocidades, además, esto es power metal. Sí, 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 Eh, sí, sí. lo más normal es que usen púa y, sin embargo, pues, usa dedos. Tiene una técnica fabulosa, es súper limpia tocando. Las guitarristas también. Y Todos ti la batería a mí me ha flipado. la batería La es un batería metrónomo andante, vamos. es que, además es que la velocidad de pies tocando el doble bombo, ya te digo que me ha recordado mucho a Guy Ancelone porque Sí, además tenía como sello particular, tenían una especie de platillos que lo ha recortado en forma de estrella, no sé si te has fijado. sí, sí. Y, por cierto, la producción del vídeo es un escándalo. Para ser en directo suena muy bien. Claro, es que por eso a mí me gusta ver vídeos en directo, porque realmente te da la medida de cómo toca un grupo. Y si tocan así en directo, si esto es cómo tocan ellos en directo, ya ni me imagino en los discos. Vamos, es decir, si tienen ese nivel en directo, además, que decía la puesta en escena, las luces, es como de la producción, ¿no? Es como de grupo grande, tipo, yo este tipo de producción la he visto en Metallica, la he visto en grupos Por muy, muy, ejemplo, sí, muy sí, grandes. Así que bastante grandes, sí. no sé el nivel de famosos que son en Japón, pero tiene Eh, pinta de que son un grupo grande. Pues si tienen esa producción y en un concierto en directo, además que el recinto está hasta la bandera. Sí, Debe ser un pabellón por lo que se ven aquí, que hay pasillos y tal, pero está hasta arriba. parece como un teatro grande, ¿no? Sí, sí, Creo que es en tiene toda Tokio, la pinta. mm, pero bueno, japoneses, para el tema del orden, si te fijas, hay como los pasillos, hay como cuadrados, es decir, de lo Sí, sí, dividen el grupo, bueno, el público, ahí no va a haber ni un jaleo, y todo el mundo estaba súper a animado, ver, ¿eh? si viene este grupo a Europa, aquí a España, por ejemplo, seguramente que Ha ido al, espérate que investigue. Al festival de este del el Imperium, Rock Imperium, han ido. pues Eh, seguro que allí no estaban tan formalitos el público. Seguro que estarían pegando botes
y pegándose unos contra otros, seguro, vamos. Sí, sí, estoy aquí además investigando un poquito. Fami está, fíjate que debería de ser youtuber. Poca broma con su canal, ¿eh? Tiene 700.000 suscriptores. Pues te haces una idea del... Cuando se haya metido en el grupo, Claro, pues habrá arrastrado una legión de fans. claro, claro, efectivamente. Y ya sabemos que en Japón como son de fanáticos Es- en todos los Estoy aspectos, en cualquier deportes, en música, en cualquier aspecto de la vida. totalmente, y estoy flipando. Tiene su propio modelo Signature de bajo. Ella tiene su propio modelo de bajo. Pues eso es que le ha ido bien en YouTube, habrá ganado pasta y se ha hecho su bajo ella. Ostras, chaval. Vale. Bueno, pues es un grupo que vamos a repetir seguro. Em, Técnicamente son fabulosas. Iba a puntualizar de que veo en los solos estilos diferentes, es decir, veo a la que tiene el pelo rubio, con el recogido aquí más un poco más agresivo, tocando, y a la otra chica, que tiene el pelo negro y tal, que estaba más a la derecha, veo como un rollo más clásico, como si Sí, fuera sí, es lo que te como he si dicho. como si el Una de tirando a Herman Lee de Dragon Force, que es power metal y es sí, velocidad, y sí, la otra que es tipo sí. Slash y Kirk Hammett, que son bastante más pausados, pero hacen unos solos impresionantes. Sí, y la cantante, si te fijas, cantaba como si cantara sin esfuerzo. Es decir, no se le veía la garganta tensionada. Es decir, tiene esta, Asami, creo que se llama, tiene una formación técnica importante. Además, tiene como unos retazos como de clásico, como si hubiera estudiado canto en plan, Sí, o sea, operístico, pero después tiene un rollo, tiene unos toques Dickinson, de vez sí, en cuando. sí, sí, Entonces, es como si hubiera cogido lo clásico y el rock inglés, el heavy inglés, tipo Dickinson, tipo este tipo de cantantes, que Dickinson también tenía cierta formación clásica, sí, cantando. claro, no son como los reggaetoneros. Los reggaetoneros sueltan ahí cogen el autotune y venga a cantar, es como si canto yo, pues lo mismo. Madre mía. Se nota que la chavala tiene nivel Y aquí hay cantando. nivel. Sí, 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 correcto, correcto. Bueno, pues creo que hasta aquí la reacción de Love Bites con Soldier Stan Solitary. Si os ha gustado, suscribíos, dadle a me gusta, compartidlo, ¿vale? Y por supuesto, escribidnos en comentarios canciones y grupos, ¿Qué sobre queréis que todo que queréis reaccionemos? que reaccionemos, lo que queráis. Si queréis tema japonés, encantado, porque es un mundo que quiero descubrir, pero si es otro grupo, ponedlo y nosotros encantados. Alguna te traeré yo, que ya hemos hablado. Perfecto, perfecto. Bueno, pues vamos allá. Así que gracias a todos. Lo dicho, dadle a la campanita, así os avisan para los siguientes vídeos. Suscribiros y nos vemos en el próximo vídeo. Gracias, David. Gracias a ti, Ángel. Hasta luego. Venga, hasta luego.